Ya estamos con Daniel Rodríguez, secretario de Economía del Partido Popular de Madrid. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas, Hugo. Muy bien, gracias por invitarme y enhorabuena por este nuevo canal. Muchas gracias. No, gracias a ti por estar, por estrenarte aquí en este nuevo digital, en 24 horas de economía. Bueno, vamos a comenzar hablando de, bueno, pues de las previsiones de crecimiento económico y sobre todo del discurso de Pedro Sánchez. Es decir, el discurso del gobierno de España es que España está creciendo, bueno, pues por encima del resto de países, está creciendo como un tiro, cosa que es mentira, porque todavía estamos creciendo a niveles no previos de la pandemia. Pero aún así, aún si hay algún tipo de dato bueno económico, es que es gracias a la Comunidad de Madrid. Es decir, mientras que España, en términos nacionales, es líder de desempleo de la Unión Europea, en la Comunidad de Madrid es líder de empleo de España. Es decir, los buenos datos que hay de economía son gracias, sobre todo, a la Comunidad de Madrid, que le aporta crecimiento, le aporta empleo, le aporta de todo a España, al conjunto nacional. Bueno, yo creo que Sánchez va a tener que darle a la máquina de creatividad para intentar atacar a la Comunidad de Madrid, ¿no? El impuesto de Sí. solidaridad no le ha salido bien, va a ser inconstitucional y ya sabéis que la semana pasada la presidenta Ayuso presentó una deducción muy importante que compensa más que de lejos, ¿no? El impuesto de solidaridad y va a reactivar ese motor de crecimiento que es la inversión extranjera y tú lo has dicho, ¿no? Los datos están ahí. Comunidad de Madrid, la región que atrae el 70% de la inversión extranjera en España. Exacto. La que más empleo creó durante todo el año pasado, donde más cayó el paro. En la Comunidad de Madrid se crean 1 de cada 4 empresas a nivel nacional. Oiga, los datos están ahí. Lo importante, lo más relevante de todo esto es decirle a la gente que la gente entienda que hay otra forma de hacer política, que hay otro modelo económico al sanchismo, ¿no? Hablabas tú, no el triunfalismo de Sánchez. Bueno, hay un mogollón de datos que digamos, quitan de un plumazo ese triunfalismo, pero lo importante es no caer en esa complacencia, en esa, Claro. bueno, como no estamos en 2012, pues no, muy bien. Oiga, mira, es que Irlanda tiene un Producto Interior Bruto que es un 27% superior Exacto. al que tenía antes del COVID. Y nosotros tenemos una riqueza por habitante que está en niveles de 2017. Con eso lo digo todo. Desde luego, el otro día coincidimos en el Spain Investors Day, que es un foro económico más importante, por así decirlo, de inversión aquí en España, que se celebró en la Comunidad de Madrid, y desde luego, bueno, pues lo que dijeron los inversores que pasaron por el foro es que la inestabilidad política es también un factor que desincentiva a las empresas extranjeras a invertir en España. Desde luego, claro, hace falta un contexto de estabilidad política, pero también hace falta un contexto, un caldo de cultivo idóneo para que se invierta. Y eso quiere decir una menor carga fiscal, que sea fácil crear una empresa, por tanto, que haya menos burocracia. Es decir, cosas que sí que le ofrece la Comunidad de Madrid con respecto al conjunto nacional. Recuerdo un estudio del Instituto de Estudios Económicos que nos habla que el esfuerzo fiscal en España es un 53% superior al promedio de la Unión Europea, lo cual es una barbaridad. Bueno, la verdad es que los datos están ahí. Desde que Sánchez es presidente, la inversión en España se ha desplomado un 50%. 18.000 millones de euros menos al año, un 50%. Esto primero fueron, acuérdate, los globos sonda, Sí. bueno, vamos a subir impuestos, no, patatín, luego vino la excusa del COVID, que fue la peor gestión de toda Europa, ¿no? Y ahora está siendo, pues eso, la inseguridad jurídica, los hachazos generalizados, las 60 subidas de impuestos que lleva ya Sánchez. Te recuerdo que solo este año hay 8 nuevos impuestos Sí. que estamos pagando. Por ejemplo, el mecanismo de equidad intergeneracional. Bien, todos los trabajadores pagamos un 0,6% más de cotizaciones a la seguridad social. Gracias a Sánchez. Bajan el IVA de los alimentos y ponen en marcha el IVA del plástico, dices tú. ¿Y entonces para qué nos bajan lo de los alimentos? Es decir, porque al final una cosa contrarresta a la otra. Es que es alucinante. Exactamente. Por cierto, bajan el IVA de los alimentos, que buena parte ya sabes que lo financiamos las comunidades autónomas, ¿no? Exacto. Pero bueno, que es lo que te digo, ¿no? Justo lo que decíamos antes. Si no hay ningún contrapeso, España se queda pues en nada. Sin embargo, desde que Ayuso es presidenta, la inversión extranjera en la Comunidad de Madrid ha crecido un 40%. O sea, Sánchez menos 50%, Ayuso, que ya sabes que entró un año más tarde, más 40%. Con lo cual, la seguridad jurídica. Nosotros hemos eliminado 140 trabas burocráticas innecesarias gracias a esa línea abierta contra la hiperregulación. Tenemos una ley de mercado abierto que ya sabes que permite a cualquier empresario establecido en cualquier lugar del país
venir a instalarse en Madrid sin hacer más, sin hacer ningún trámite más. Pero lo más importante es que el gobierno de la Comunidad de Madrid, bajo las siglas del Partido Popular, lleva 18 años haciendo lo mismo y nunca ha trastabillado. 18 años bajando impuestos, no se ha subido ni uno. En ningún momento se ha sembrado la inseguridad jurídica. Siempre se ha puesto la alfombra roja al empresario y al generador de empleo. Y esa es la gran diferencia. Ahí es lo que permite ser motor económico nacional y que luego pues, las cosas fluyan y mejoren. Un dato. 2021, todavía no hay el de 2022, pero 2021, la renta media por hogar en España cayó 600 euros, en la Comunidad de Madrid subió 100 euros. Uno de los argumentos que son falaces y que más escuchamos por parte de la izquierda es que, claro, la Comunidad de Madrid crece, va como un tiro, es el motor económico porque es la capital de España, en la capitalidad. Pero esto hay que recordar que no toda la vida fue así. Es decir, que la Comunidad de Madrid no era el motor económico de España, sino que lo era Cataluña, hasta que, evidentemente, bueno, pues los socios actuales de Pedro Sánchez aplicaron medidas en favor de sí mismos y no en favor de los catalanes, y ya por el año 2017 dejó de ser el motor económico de España para serlo en estos momentos y con gran diferencia la Comunidad de Madrid. Bueno, a toda esa gente que afirma eso, lo que hay que preguntarle es cuál es la capital administrativa de Alemania y cuál es la capital económica. Exacto. Lo mismo ocurre en Italia, lo mismo ocurre en Estados Unidos, ¿no? Washington frente a, en fin, Los Ángeles, no voy a entrar en detalle. Eso es una falacia. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es la excusa del mal pagador. Si tú vas a Castilla y León, ¿no? Por ejemplo, pues te das cuenta que esa misma excusa tienen las provincias que no son capital de comunidad autónoma con respecto a Valladolid, ¿no? Y no quiero citar a ninguna, porque no. Y luego, sin embargo, caso Andalucía. Oiga, la capital de Andalucía es Sevilla. Y sin embargo, la ciudad que más está tirando, o casualidad, Málaga, con unas políticas muy parecidas a las del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. ¿Qué quiere decir esto? Los datos están ahí. Y quien quiera que los vea y quien no. Lo que también sabemos es que luego la gente valora esa libertad, valora esos bajos impuestos, porque en España se pagan muchos impuestos. Lo has dicho tú muy bien. Somos el quinto país con peor competitividad fiscal de toda la OCDE. Además, en España el esfuerzo fiscal está subiendo. Somos el país donde más está subiendo la presión fiscal de toda Europa. Somos el país que además más se está endeudando durante la pandemia, que eso ya sabes que son impuestos futuros. En definitiva, es que hay que hacer las cosas de otra manera, porque esto no funciona y la gente lo sabe, se da cuenta, y bueno, yo estoy seguro de que el año que viene lo va a valorar en las urnas, porque esos argumentos son muy vacíos, llevamos ya muchos años escuchándolos y son falaces, es que son falaces. Y además estamos hablando de la Comunidad de Madrid, pero también hay que destacar el caso de Andalucía. Es decir, Andalucía, después de 37, 40 años de socialismo, pues ahora aplicando recetas de libertad económica, recetas que se van aplicando, como hablábamos, a la Comunidad de Madrid desde hace muchísimos años, pues vamos, es ahora mismo también una de las comunidades más punteras, una de las comunidades que más aporta al conjunto de España. Andalucía, después de 40 años de socialismo, es en estos momentos, pues por ejemplo, de las que más autónomos permite crear y donde más está creciendo la economía. Es decir, está claro que las recetas de libertad económica, política y social son las que funcionan. Tenemos múltiples ejemplos. En Europa, insisto, también está el caso de Irlanda, que está yendo muy bien, y bueno, luego hay algunos países del este de Europa que incluso nos han superado en riqueza por habitante aplicando precisamente estos principios, ¿no? Y no hace falta redescubrir aquí la rueda, ¿no? España, principios de los 2000. Te recuerdo, Hugo, que había una crisis muy importante a nivel mundial, la famosa burbuja.com, que tenía a prácticamente todo el mundo desarrollado paralizado. Bien, pues el gobierno de España, con José María Aznar a la cabeza, llevó una serie de reformas de carácter liberal. Pues nada más entrar al gobierno en 1996, redujo el tamaño del sector público, liberalizó sectores claves y puso esa alfombra roja a los generadores de empleo, y España, durante esa crisis de la burbuja.com, mientras todo el mundo estaba con las manos en la cabeza, nosotros generábamos el 80-90% de la riqueza del Producto Interior Bruto a nivel el 80-90% de los empleos a nivel
europeo y éramos el país que más crecíamos de lejos. Si es que España tiene las condiciones necesarias para ser motor económico europeo. Y, sin embargo, ahora nos conformamos con las migajas. Tenemos que acudir a Europa a pedir planes de rescate. Tenemos que acudir al Banco Central Europeo y decirle, oiga, por favor, haga usted una excepción y siga prestándonos dinero, incluso aunque diga que no nos lo va a prestar, porque si no, no me puedo financiar en los mercados de capitales. Oiga, es que otra manera de hacer las cosas pasa en Madrid, pasa en Andalucía, lo has dicho muy bien, ha pasado en España, cuando se han aplicado, lo estamos viendo en Europa. Necesitamos reactivar las políticas de crecimiento económico porque no hay bienestar social si no se puede pagar. Y solo se puede pagar con crecimiento económico, con actividad y con empleo. Y para concluir, Daniel, lejos de haberse desgastado por la acción de gobierno, porque siempre suele desgastar a los líderes políticos el gobierno, lejos de desgastar Isabel Díaz Ayuso, insisto, la Comunidad de Madrid, el gobierno, le está reforzando. En las próximas elecciones seguramente obtenga esa mayoría absoluta, tal y como estamos viendo ya de forma tendencial en las encuestas, lo cual es un logro importantísimo, porque vuelvo a insistir, se estudia ciencia política, cuando una persona llega al gobierno, cosa que es difícil ya de por sí, pero se suele desgastar, ¿no?, por la acción de gobierno, pero es que se le dice eso, es que va a mejorar resultados en comparación con las pasadas elecciones en la Comunidad de Madrid, lo cual es la leche. Hugo, sal a la calle y pregunta a la gente en materia económica, oiga, ¿usted cree que paga muchos impuestos? La gente te va a decir que sí. De hecho, hay encuestas que hablan del 60, el 70% de los encuestados que dicen que se pagan muchos impuestos. Ya incluso el electorado del PSOE, ¿no? Por eso ahora Lobato está haciendo ahí malabares a ver qué política... Se quiere afiliar al PP, parece que ahora Lobato se quiere afiliar al PP. Hace malabares para parecer que no es un candidato como Sánchez, con el mismo gorro que Sánchez y que va a hacer lo mismo que Sánchez, ¿no? En fin, es que la realidad es que solo en materia económica se pagan muchos impuestos, pero también los ciudadanos, buena parte de los ciudadanos, sentimos que el peso del Estado sobre nuestras vidas, la intervención del Estado sobre nuestras vidas es exagerada. Y lo hemos visto especialmente durante la pandemia con esos estados de alarma. El secreto de Ayuso es primero, ser honesta, ser transparente. Segundo, defender a los madrileños, que eso, todas las encuestas se lo atribuyen porque es verdad. Y tercero, y no menos importante, dejar que Madrid sea Madrid, dejar que sean la gente de a pie, tus colegas y los míos, ¿no?, que están por la calle, los que creen el futuro de Madrid. Aquí no hay ingeniería social. Aquí no dedicamos partidas de presupuesto a hacer agencias espaciales, ¿no? Aquí no dedicamos a crear falsos identitarismos, de decir, oye, hay que hablar no sé qué idioma o no sé qué religión. No, oiga, usted sea lo que quiera ser, haga el proyecto que quiera hacer, respete una serie de normas de convivencia que garantizan la convivencia y el arbitrio, ¿no?, ante cualquier posible enfrentamiento. Y, oiga, si va usted a generar riqueza, tiene todo el apoyo del gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero es que es absolutamente fundamental, y a mí lo que me resulta muy curioso, muy chocante, es que esto básico, que tú lo preguntas a nuestros abuelos o a nuestros padres, ¿no?, que somos jóvenes, se esté perdiendo en muchos lugares del país y del mundo. Es que es básico porque la economía no es un juego de suma cero. Exacto. Si quieres redistribuir, tienes que crecer. Esto es muy fácil. Si solo te dedicas a redistribuir, al final, como la tarta sigue siendo la misma, genera conflicto y genera problemas de todo tipo. Con lo cual, volver a las políticas de crecimiento, en el caso de la Comunidad de Madrid nunca las ha abandonado, ¿no?, es absolutamente fundamental para España. Daniel Rodríguez, secretario de Economía del PP de Madrid, es un placer siempre contigo hablar, ya sabes. Muchas gracias. El placer es mío, un abrazo.